Hola, bienvenidos a un vídeo más, en este caso una entrevista a un profesional que teníamos muchísimas ganas de preguntarle algunas cosillas. En el vídeo de hoy pues vamos a responder muchas preguntas que pueden llegar a hacernos mejor como personas a nivel emocional, a nivel mental y para ello hemos traído a una persona que creemos que es especialista en esto, que tiene libros publicados al respecto y que nos va a contar su experiencia y su trabajo dentro de este campo. Así que te pido que estés muy atento, que si algo de lo que escuches en esta entrevista resuena en ti, pues que nos lo dejes en comentarios, que estaremos encantados de responderte lo antes posible y que esperemos que disfrutes mucho de esta entrevista. Pero antes que nada, quiero comentarte una situación. Imagina que vas a una comida social con unos amigos, que se hablan de diferentes temas, pero que hay algunos comentarios que no sabes si de forma voluntaria o involuntaria te afectan negativamente. Hay palabras tuyas que también crees que no han sido las apropiadas y dudas si has podido sentarle mal a otras personas. Y tras el evento no acabas con no acabas con una sensación positiva. Eh, Seguro que esta y muchas de otras situaciones en las que quizás nuestra mente o nosotros mismos no sabemos si estamos ejecutando de la mejor forma nuestro comportamiento, se dan de forma muy frecuente en la vida de todas las personas. Es por ello que hoy hemos traído a Raúl Miranda, que es especialista en procesos de transición profesional y personal, escritor y divulgador, a que nos cuente un poco más sobre todas estas situaciones o todos estos momentos y cómo podemos enfocarlo para tener una mejor actuación frente a muchas situaciones y al final estar más tranquilos con nosotros mismos y ser mejor. Así que nada, hola Raúl, bienvenido y te doy Hola, las gracias antes que nada por estar aquí. al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. Aunque después nos vas a contar un poquito más sobre ti, que creo que es súper interesante. A mí me gustaría que nos comentases por qué crees, según tu experiencia, y después de llevar años trabajando en estos procesos de transición profesional y personal, ¿por qué crees que hay tantas personas que tienen tantos conflictos emocionales y personales en la actualidad? Bueno, yo creo que es difícil generalizar, ¿no? Efectivamente, sí es cierto que hay mucho de lo que tú dices. También yo pienso que actualmente vivimos en en la mejor época en cuanto a bienestar, salud, etcétera. Los últimos 100 años la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, la mortalidad infantil ha disminuido, los niveles de salud general, incluso después de pandemias como el COVID, ¿no? Podemos decir que estamos en la mejor situación posible históricamente. Y sí que parece que en general existe mucho conflicto emocional, a veces incluso también podemos decir que psicológico. Uno de los motivos, sin generalizar, yo creo que atañe a realmente, yo suelo decir que la pandemia real no ha sido ni es el COVID, la pandemia real y occidente es el estrés, la gran cantidad de estrés que asola, sobre todo, yo diría también cada vez más a Oriente, ¿no? Y la causa de esta yo creo que es variopinta, en cada caso habría que entrar, la inmediatez, la urgencia, la carencia, la sensación de carencia, la gran insatisfacción que existe en muchos casos. Y luego yo, por ir un poco más allá, yo creo que atañe también tiene que ver con el habernos olvidado de qué somos. Yo creo que tenemos una idea errónea o por lo menos distorsionada de qué somos. Pensamos que somos seres insuficientes muchas veces, caducos, con fecha de principio y de fin y vulnerables, sobre todo vulnerables, ¿no? Bueno, esto algo que puede parecer que así es, evidentemente, yo lo cuestiono, creo que no es tan así y que muchas veces es el motivo de estas sensaciones o de estos malestares que se producen en las personas. Eh, Leyendo alguno de tus capítulos, porque he tenido el placer y te doy las gracias de que nos dejases algunos de tus libros para esta entrevista, me surgían muchas preguntas y hay uno de ellos que realmente me impactó. Y es que iba contando como una historia donde al final, digamos, la moraleja o el aprendizaje era el mejorar este hecho que hacemos muchas veces de juzgar a las personas. Entonces, ¿qué ocurre, Raúl, cuando juzgamos a las personas realmente?
Yo creo que cuando juzgamos, lo que se produce es una gran oportunidad de observar aquello que sucede en nuestro interior, en nuestro espacio de conciencia. Desde mi punto de vista, no juzgar no tiene que ver realmente con el hecho de no calificar o de no enjuiciar a otros. Tiene que ver con el hecho de darse cuenta de cuán juzgadora es la mente, cuán cuán juzgadora es la mente pensante. Yo no sé si tú juzgas, Alejandro. Yo juzgo continuamente. Es algo que sucede, es algo que muchas veces es casi un acto reflejo o un acto involuntario. Entonces, como se suele decir, no se puede juzgar. Pero entonces, bueno, entonces ¿qué pasa? Qué pasa si juzgas? ¿Qué haces con eso, no? Yo creo que de lo que se trata es de admitir de todo lo que sucede dentro de ti, de tu campo de conciencia y no juzgar lo que sucede ahí dentro. Incluso cuando uno juzga, de lo que se trata es de no acusarse, quizá se trata de no juzgarse por haber juzgado. Y ahí se crea una doble disociación, en el sentido de que hay algo en mí que juzga y hay algo en mí que es capaz de observar aquello que ha juzgado sin criticarlo o sin entrar, digamos, a hacer un juicio de valor. En ese momento, mmm, paradójicamente lo que puede suceder es que el juicio, ese he juzgado, fíjate lo que he hecho, está bien, está mal, fíjate lo que pasa con esta persona, fíjate lo que pienso sobre ella, todo eso, cuando soy capaz de observarlo, sin juzgarlo, pierde poder sobre mí y entonces gano libertad. Entonces yo creo que el juicio, el hecho del juicio presenta una oportunidad fantástica de autoobservarse y empezar a conocer más allá de lo que uno piensa y empezar a conocer aquello que es capaz de observar y ir más allá. Sí, es como, No se trata tanto desde el punto de vista de juzgar o no juzgar, sino de qué hago con el juicio cuando se produce en mí. sí, o quizás identificar, oye, ¿por qué siempre en esta situación X estoy juzgando a la otra persona? ¿Qué es lo que me quiere decir mi cabeza, entre comillas, en estos momentos con esta forma de pensar, ¿no? Es como un proceso de autoconocimiento. Efectivamente. Es darse cuenta, quizá una manera de aproximarlo. Yo no digo que esta sea la única, puede haber otras, pero una manera es darse cuenta de que mi mente pensante está juzgando y dar un paso atrás y ver qué sucede ahí. ¿Qué sucede desde el punto de vista emocional dentro de mí? ¿Qué sucede dentro del punto de vista psicológico también? ¿Qué sucede de la manera en que estoy viendo a esa persona? Preguntarme qué filtros se están interponiendo, qué está sucediendo, si realmente estoy viendo a la persona o estoy viendo mi idea de la persona, si realmente estoy viendo a la persona o estoy viendo mi juicio sobre la persona, y de esta manera adquirir una visión mucho más transparente de lo que sucede dentro de mí y por ende de lo que sucede fuera de mí. Sí. Pero desde luego aplicar esta regla, no digo que sea una máxima, pero una manera de actuar que es no creerse todo lo que uno piensa. Sí. Sí, sí, porque yo muchas veces digo que tenemos como vista de cono y dentro de nuestro cono vemos lo que hay en ese cono. Y muchas veces lo hablo, sobre todo cuando tengo consulta con mi psicóloga, que simplemente el hecho de que otra persona me dé su punto de vista sobre una temática que yo lo estoy viendo en cono, ya me hace abrir un poco más la perspectiva, ¿no? Esto es lo que, un poco lo que estás diciendo tú, pero contigo mismo incluso. Sí, efectivamente. Fíjate, y una cosa que utilizo mucho y que repito y que he escrito y sobre lo que desarrollo en los libros y en reuniones con personas es la siguiente reflexión que tiene que ver mucho con lo que tú dices. De todo lo que sucede, hacemos una interpretación y nunca actuamos en función de lo que sucede. Actuamos en función de nuestra interpretación de lo que sucede. La interpretación que hagas es crucial porque determina tu comportamiento y tu experiencia. Sí, Por lo tanto, si aquello que sucede no te gusta o te desagrada, lo que puedes hacer es incidir sobre ello directamente, es una manera, pero quizá hay otra que puede ser incluso más efectiva, que es cambiar mi perspectiva sobre lo que está sucediendo y darme cuenta de qué interpretación he hecho sobre ello. En ese momento, mi experiencia y mi comportamiento pueden cambiar radicalmente. sí. Yo creo que llegar solamente a ese punto en el que te pares a pensar un poco. O sea, o he hecho esto, o he ejecutado esta acción, o he pensado de cierta manera, y querer reflexionar sobre algo para mejorarlo, ya es un paso enorme.
Ya es un paso Ujú. enorme para, yo creo, para todo el mundo. Hay también otra cosa que creo que es muy del humano, ¿no? El ser humano se siente bien cuando ayuda a otras personas. O prácticamente todo el mundo hay un beneficio subjetivo que sentimos cuando, por ejemplo, se cae una persona al suelo y lo ayudamos a levantarnos. Un ejemplo muy tonto. Pero es así. Nos sentimos bien cuando sentimos que somos parte de la mejora o el beneficio de otros. Hay un capítulo en concreto que se llama Socorro en el naufragio, dentro de tu libro, en el que me gustó mucho digamos, todo lo que comentabas y te quería preguntar sobre él. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a los demás de forma eficiente? Pues fíjate, yo en ese capítulo lo que intento ilustrar es algo que puede ser un prerequisito interesante a la hora de dedicarse a la ayuda de otros, que siempre es loable, por supuesto, que es, yo hago la analogía, digo, imagínate que vas en el Titanic o vas en un barco y el barco se hunde y te encuentras en el agua rodeado de personas a las que quieres ayudar. ¿No? Y está todo el mundo pidiendo socorro, todo el mundo en una situación desesperada, y tú estás con ellos allí en el agua y quieres ayudar. La pregunta es, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Y la respuesta que yo propongo en este capítulo particular es, lo más eficiente es, primero sálvate tú. Primero súbete a un tronco, súbete a un bote, a un salvavidas, a lo primero que encuentres, porque solo desde ahí vas a poder ayudar a los demás, lo harás de manera mucho más eficaz. Y cuanto más grande sea ese bote o ese tronco, incluso si es un barco, si te subes a un transatlántico enorme, cuanto más sólido, mejor, porque podrás ayudar a más personas. De hecho, en esa situación tampoco hará falta que vayas a nadie, las personas se van a acercar a ti. Por lo tanto, lo primero, la sugerencia es a la hora de ayudar a los demás, lo primero es colocarse en una posición muy sólida. Ayúdate a ti mismo. Estate en una situación segura y realmente, como decía antes, sólida, que es lo que va a hacer que cualquier ayuda que preste sea cada vez más eficaz. Sí. Muchas Mira, veces a mí me ha sucedido, ¿no? Esto de olvidarse de uno mismo a la hora de ayudar al otro, ¿no? Muchas veces no hacemos un flaco favor con esto. sí. Mira, yo creo que dentro de todos los ámbitos laborales que hay, o sea, prácticamente todos, desde una persona que reparte a domicilio, está ayudando a otra que no quiere moverse de su casa para recoger algo, hasta cualquier tipo de oficio, todos tienen una parte de ayudar a otras personas porque están ofreciendo un servicio. Pero en concreto, yo soy nutricionista y mi campo es la salud y he tenido la suerte de conocer, hablar con muchísimos profesionales de la salud que me han dicho y me han, digamos, un poco eh, confirmado de que se dejan mucho más a ellos de lo que cuidan a sus pacientes. Y esto es realmente un problema, porque si esa persona puede dar un 100% del rendimiento, al anteponer a sus pacientes a su vida o a su bienestar, está disminuyendo muchísimo su rendimiento como profesional, por lo cual no está dando lo mejor de él a otras personas. Es un poco asociado a lo que tú comentabas. Sí, efectivamente. Y yo creo que todos hemos tenido quizá la experiencia de estar en una situación difícil en cualquier aspecto de la vida y encontrarte con personas que tienen ese punto de tranquilidad, ese punto de saber estar, ese punto de calma, ese punto de seguridad que les hace que con poco, haciendo poco, aportan mucho, porque en sí son aquello que uno está buscando. Yo creo que son ejemplos de personas que ante todo anteponen, y no es de manera egoísta, su bienestar, su centro, su centramiento, su solidez por delante de todo, porque saben que eso es lo que realmente puede ayudar más, ¿no? Sí, sí, sí. Yo muchas veces lo hablo con mi familia, con mis amigos. Digo, tío, si quieres ser mejor para tu madre, para tu padre, para tu amigo, para tal, no puedes estar, o sea, no puedes estar mal, no puedes dejarte. Nadie está contento, por ejemplo, con un dolor de barriga. O nadie está contento si en la cabeza tiene un pensamiento de no me estoy centrando en los estudios o no estoy del todo contento con mi trabajo. No te puedes centrar en dar lo mejor de ti a los demás cuando tienes cosas en curso. Sí. Y creo que es especialmente importante porque instintivamente, y tú lo has comentado,
en infinidad de ocasiones anteponemos a los demás nosotros, pero sin darnos Sí, cuenta también. sí. Efectivamente, yo suelo decir que la principal responsabilidad de cualquier persona que se dedique al desarrollo personal o a cualquiera de las áreas que tratáis en el canal, que tratas en este canal, tu principal responsabilidad, por decirlo así, o tu principal tarea es tu propio desarrollo. Sí, Solo cuando... Esto no quiere decir que nadie sea perfecto, que esa persona de la que estamos hablando sea perfecta. No, claro que siempre hay cosas que se pueden trabajar o que se pueden desarrollar, ¿no? Y muchas veces el contribuir o intentar estar al servicio de otros en ese sentido a uno le redunda y le hace mejorar en esos aspectos. Eso no significa, digo, que estemos diciendo que uno deba ser perfecto, que debamos ser perfectos, pero sí que el foco quizá siempre sea intrínseco para que sea más eficaz que extrínseco. sí. Hay otro capítulo que se llama Fichas Redondas, que toca una temática que a mí me llega mucho y que veo en la población, lo veo de forma exagerada. Y es que tenemos como una necesidad imperiosa por acumular diariamente y en cada momento placeres cortoplacistas que pueden tapar o ocultar otras cosas subyacentes, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como a otros niveles. Entonces, me gustaría preguntarte, asociado a este capítulo en concreto, ¿cómo impacta la felicidad real en ese uso, digamos, controlado o descontrolado de los placeres cortoplacistas? Pues sí, es muy buena pregunta, Alejandro. Fíjate, la manera en que yo lo veo es de la siguiente. Cuando una persona se mueve de A a B, solo puede ser por dos motivos, porque se quiere alejar de A o porque se quiere acercar a B. El movimiento visto desde fuera es exactamente igual. Visto desde dentro no tiene nada que ver. El movimiento de alejamiento, visto desde dentro, vivido desde dentro, es muy diferente del movimiento de acercamiento. El movimiento de alejamiento suele ser un movimiento de huida, un movimiento de dónde salgo pero no sé a dónde quiero llegar. Suele ser un movimiento un tanto espantado, un tanto nervioso. Mientras que el movimiento de acercamiento, que insisto, desde fuera, visto desde fuera, es exactamente el mismo movimiento, desde dentro se puede vivir con mucho más propósito, con mucho más objetivo, con mucho más sentido, con mucho más conocimiento de causa. Cuando los placeres cotidianos lo que nos están haciendo, los estamos ejercitando, llevan a cabo como una huida, no queremos estar en un lugar determinado, no queremos sentirnos de una manera determinada o no queremos vivir una situación determinada, son una cosa. Esos mismos placeres como tomados como algo que nos acerca a exactamente los mismos u otros, tienen un sentido totalmente diferente, son mucho más impulsores que de huida, ¿no? Em, yo creo que hay parte de la explicación a la pregunta que estás haciendo, ¿no? Aquello que siento, que hago, que pienso, aquello que interpreto, volviendo a la pregunta de antes, es algo que lo estoy haciendo porque quiero huir o porque quiero acercarme. Y luego, paradójicamente, ese movimiento de A a B, cuando se produce en el presente, en este famoso presente de que tanto se habla, tantísimo se habla en el mundo del desarrollo personal últimamente, cuando se hace en el presente, cuando se hace a cada paso, a cada momento, es todavía más sanador, por decirlo de esta manera. Y aquí parece que hay una paradoja, ¿no? Yo creo que el tiempo tiene dos componentes. Una es la horizontal, que es esta de A a B, de moverse de un lugar a otro, y luego está la vertical, que es cada momento. Y es precisamente el conchavar, digamos, el establecer el movimiento en horizontal. Si no tenemos un propósito en horizontal hacia dónde vamos, estamos perdidos. Si estamos siempre viviendo, aunque pueda parecer que esto no está tan de moda decirlo, pero si estamos continuamente viviendo solo el presente, tampoco sabemos a dónde vamos. De lo que se trata es de tener esa intención y luego vivir cada momento, cada paso hacia, hacia un punto de llegada que tire de nosotros y que nos desarrolle. Pero siempre teniendo en cuenta también esa componente vertical, el momento presente, ¿no? Me parece una forma de verlo mega interesante y que creo que ayuda mucho a ver muchas situaciones, pero infinidad de situaciones que se te dan en el día y que no logras identificar si lo estás haciendo
un acto mecánico o por si para tapar algunas emociones o para hacer cualquier cosa, pero sin llegar a replantearte por qué estás haciendo eso y por qué Ujú. estás buscando ese placer cortoplacista. Así que Sí, creo que esta conversación va a ayudar a mucha gente. pues ojalá sea así. Ojalá. Hay otro capítulo que se llama Lo mejor y lo peor de la vida, en el que también me llamó bastante la atención. Sobre este capítulo quiero preguntarte si el paso del tiempo mm, puede llegar a ser un problema para realizar las cosas que te apetecen, pero, entre comillas, no puedes o no puedes en ese momento. Yo creo que puede serlo bajo determinado enfoque, pero bajo determinado otro enfoque puede ser lo contrario, puede ser un acicate, puede ser un impulsor. Lo que cuento en este capítulo es una anécdota real que viví hace unos años en una conversación con una persona en que después de estar hablando un rato me dijo, Raúl, es que mi problema es que me queda lo peor de la vida. Entonces, yo, muy interesado, le pregunté, hombre, cuéntame cómo es eso, porque me interesa mucho eso que dices. Dice, sí, me queda lo peor de la vida. Era una persona que tenía 40 años escasos y dice, jo, pues tengo 40 años, fíjate, ya no puedo correr la maratón como hacía antes, mis padres son mayores y ya los pobres pues tienen muchos achaques, mis hijos ya empiezan a ser también creciditos y ya no me abrazan ni me muestran tanto cariño como antes porque son adolescentes o empiezan a serlo. Mi matrimonio lleva casado unos cuantos años y ya se ha ido la pasión, me queda lo peor de la vida. Y yo la respuesta que le di, la verdad es que me salió del corazón y fue quizá un tanto inesperada para él. Yo lo que le respondí es, tienes razón. Entonces me quedó así mirándome sorprendido como diciendo, pero se supone que tú estás aquí para decirme lo contrario. Y en ese momento que me estaba mirando así, se le cambió la cara y me dijo, anda, ya sé lo que quieres decir. Dice, si yo pensara, me queda lo mejor de la vida, tengo 40 años, puedo empezar a hacer deportes que nunca he hecho. Puedo ayudar a mis padres, devolverles todo lo que hicieron por mí cuando era pequeño, ahora que son mayores y les puedo echar una mano. Tengo más tiempo para mí y puedo hacer cosas porque mis hijos ya son más independientes y puedo iniciar cosas que nunca tal. Mi matrimonio lo puedo solucionar o me puedo separar y puedo tener otra relación. Me queda lo mejor de la vida. Si me llega a responder a los 40 años me queda lo mejor de la vida, yo le habría dicho lo mismo. Tienes razón. Entonces, a tu pregunta, el paso del tiempo es una... Si la afirmación fuera, si en vez de una pregunta hubiera sido una afirmación, el paso del tiempo es una cortapisa para el desarrollo, tienes razón. El paso del tiempo es un impulso para el desarrollo, tienes razón. Sí. Cambia un poco como el prisma en el que vean las cosas, ¿no? Muy asociado a la mentalidad o en el momento en el que esté esa persona en su vida, ¿no? Yo mismo también he vivido momentos en los que la situación era muy parecida que en otro momento diferente, pero mi percepción en un momento era catastrófica y tras trabajar un poco mi forma de pensar y de ver las cosas, en el momento posterior, aunque no hubiese cambiado, era totalmente diferente a lo que mi cabeza plasmaba en el presente y en el futuro. Sí. A mí me sigue impresionando el enorme poder que tiene el pensamiento sobre nosotros. Sí, Un pensamiento es capaz de hacerte volar o de tumbarte en tierra. sí. Es enorme el poder del pensamiento. La manera en la cual pienses o lo que pienses es algo que te hace vivir una vida u otra diferente en situaciones, en la misma situación. Otra, por ilustrar esto también con una pequeña historia que también está en el libro, no sé si está en el siguiente libro que te he mandado o en el que te he mandado, es la historia de un padre que muere alcohólico y deja dos hijos en el mundo. Uno de ellos, al cabo de unos años, muere también de alcoholismo, víctima de beber excesivamente y el segundo se convierte en un eminente psicólogo que ayuda a miles de personas en todo el mundo a salir de sus traumas, de sus problemas, incluso de sus adicciones.
poco antes de que muera el hijo alcohólico le preguntan, hombre, cuéntame cómo has podido llegar a esta situación, ¿no? Esta enfermedad que te está autodestruyendo. Y él responde, hombre, como el padre que tuve, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Y poco después le preguntan al eminente psicólogo que ayuda a mucha gente a salir de sus fantasmas y de sus preocupaciones, de sus problemas, le hacen la misma pregunta. Dice, hombre, ¿cómo has podido llegar a este punto de desarrollo en la vida y ayudar a tanta gente? Y él responde, hombre, con el padre que tuve, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Sí, sí, es full percepción. O sea, Absolutamente. sí. Bueno, pues Interpretación. por empezar, Raúl, con la parte un poco más práctica, para que todos los que nos estén viendo puedan sacar partido de esta entrevista y de tu conocimiento en concreto. Me gustaría preguntarte cómo cualquier persona puede saber qué cambio puede incluir en su día a día para que su forma de pensar, digamos que cambie positivamente a futuro. Yo creo, lo primero, para salir también un poco de todo este barullo que muchas veces crea la mente compulsiva, de la que no hemos hablado, pero que también está mucho en las cosas que yo trato y me interesa mucho y en lo que escribo, lo primero es escuchar a tu corazón, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes acerca de una situación determinada o cómo te sientes acerca de la vida que estás llevando o de lo que te está sucediendo, ¿no? Eso es lo que te va a dar al final, muchas veces, creo yo. Otra vez no es el único camino, hay otros, pero lo que te va a dar el impulso de eh, qué es lo que debería o querría, los deberías y todas estas cosas, ya sabes que muchas veces son trampas, ¿no? Pero qué cosa querría cambiar o modificar. Y muchas veces esas cosas a cambiar o modificar tienen más que ver con un pensamiento que con una acción. Muchas veces la acción se deriva del pensamiento. Yo soy de los que defienden que cualquier emoción está producida por un pensamiento. Si no te gusta aquello que estás sintiendo, la pregunta es qué estás pensando o cuál es el pensamiento que hay detrás, sea explícito o haya quedado soterrado o esté en el inconsciente. Bueno, esto habría que verlo, ¿no? Lo primero es cómo me siento sobre determinada situación o sobre mi situación de vida y a partir de ahí, cuáles son las ideas que están sosteniendo esa insatisfacción o ese malestar y cómo podría cambiarlas. A la hora de cambiarlas, de modificarlas, quizá la práctica que más resultados da, creo yo, y no es ninguna novedad porque es ancestral, es observar el pensamiento. Aquí entramos dentro de todo el mundo de la meditación, por supuesto. La observación del pensamiento, el poder crear un espacio entre aquello que pienso y algo que hay mucho más allá del pensamiento, que es una enorme inteligencia, que no es cartesiana ni racional, ni es deductiva, sino que simplemente sabe. Yo suelo decir que la mente piensa, pero el corazón sabe. Es acceder a ese espacio que hay detrás del pensamiento, de la mente, que al observarlo hace que, como decía antes, el pensamiento pierda poder sobre ti y seas mucho más libre de elegir. Sí, me parece súper importante. Creo que estamos muy desconectados de nosotros mismos en muchas situaciones y en consulta se ve muy claro. Personas que están muy desconectados consigo mismos, con la vida, que están inmersos en el dolor físico, en la insatisfacción, pero que son incapaces de ver a través de ello y de la oportunidad que le está dando la vida de, digamos, evolucionar a nivel físico, a nivel patológico. No piensan en que las cosas le pasan por algo y para que actúen de otra forma diferente a la que están actuando, sino como, ay, es que mira lo que me está pasando, no sé qué hacer. Está bien, pero hay que entender esos pensamientos y darles la vuelta para iniciar un buen proceso de reparación y de curación. Sí. Claro que sí, y es comprensible, ¿eh? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, sea físico, psicológico, emocional, cuando hay situaciones que puede parecer que objetivamente son realmente insuperables. Claro que es comprensible que exista todo eso que tú dices, como has mencionado, pero yo creo que es bueno por lo menos sugerir a estas personas o intentar plantearles que hay otra manera de ver las cosas muchas veces y que cualquier situación cualquier adversidad puede ser alimento para la conciencia.
Sí. Y que precisamente son aquellas situaciones más difíciles, muchas veces las que más nos hacen acercarnos a nosotros mismos. De lo que se trata es de encontrar la manera. La manera siempre es particular, no hay una manera única, si no, no estaríamos hablando. Si solo hubiera una manera única de solucionar estas cosas, Alejandro, pues no estaríamos teniendo esta conversación. No hay una manera única, yo no digo que siempre sea sencilla, pero sí ofrecer por lo menos la reflexión de que hay otra manera de vivir las cosas, incluso cuando son difíciles, y empezar a explorar. Y ese es el camino de partida. Yo creo que solo cuando hay una decisión clara, contundente, irreversible y sólida de ver las cosas de otra manera y volver a aquello que está dentro de nosotros, que es la tranquilidad, el equilibrio, la paz, que siempre está ahí, pero que hemos olvidado. Siempre cuando hay una decisión inquebrantable de volver ahí es cuando se produce el cambio. Y Raúl, qué otras intervenciones o qué otra intervención, independientemente de la meditación o de hacernos preguntas claves que realmente consigan sacar información de dentro de nosotros mismos, crees que tienen más rendimiento a las personas que ayudas a este proceso? Pues mira, como sé que además me parece buenísimo tú te interesas mucho por casos particulares, ¿no? De, oye, ¿qué estás viviendo ahora mismo? O cuéntame algún tipo de experiencia que estés teniendo ahora con alguien, ¿no? Hay algo que en procesos que tú has mencionado, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, etcétera, yo tengo, y no yo, es decir, esto no es mío ni muchísimo menos, pero sí que he demostrado que suele ser muy efectivo, que puede funcionar muy bien, que es el agradecimiento. El agradecimiento y además el agradecimiento de cosas que cuanto más pequeñas sean y más sencillas, mejor, ¿no? Cuanto más uno empiece a practicar el agradecimiento sobre el olor del café, sobre la luz entrando por la ventana, sobre la lluvia, sobre el escuchar una canción, encontrarse con alguien. El agradecimiento muchas veces tiene un efecto de acercarle a uno algo muy agradable, muy íntimo y muy disfrutable que hay dentro de nosotros, que tiene que ver con el antídoto ante la infelicidad o ante el dolor, ¿no? Incluso se puede estar, y esto puede parecer difícil de entender por muchas personas, yo lo sé, pero bueno, la aventura, incluso nos puede estar agradecido a un proceso de enfermedad a través de qué puedo aprender a través de esto, o cómo puedo avanzar hacia lo que realmente quiero, o ante un dolor, o ante todo este tipo de cosas, ¿no? Se trata otra vez de ganar conciencia sobre lo que es y verlo desde una perspectiva diferente, ¿no? Que tiene que ver con nuestro eje fundamental, con aquello que está en nuestro interior y que es más calmado, más tranquilo y más generativo. El agradecimiento yo creo que está muy cerca de todo esto. Ujú. Justo ayer hablaba con una persona y le decía, el caos trae el orden. Cuando las personas están en un caos sintomatológico, en un caos emocional, en un caos laboral, social, tienen que pensar en que después viene el orden Sí, y que muchas veces, hasta que no viene ese orden después del caos, no mejoras lo que había previamente. Hay mucha sí, gente que busca la incomodidad, busca la insatisfacción como proceso de mejora, como proceso de desarrollo personal. sí. Entonces creo que esta herramienta que te das, el agradecimiento, creo que va vinculada a esto que suele ocurrir en muchas ocasiones en la vida y que si focalizas que lo que viene después va a ser muy bueno, lo Sí, afrontas de otra forma. totalmente. Y además, yo creo que hay una pregunta ahí fundamental, ¿no? Que está implícita en lo que estás diciendo, que es cuando sucede una situación determinada y volviendo al caso de la enfermedad, que es algo que tú conoces muy bien y que tratas y que está en tu canal muy presente. Por ejemplo, muchas veces se produce esta pregunta de, pero ¿qué significado tiene esta enfermedad? Yo lo enfoco de una manera que puede dar juego, creo, y para mí, por lo menos, que es lo que sucede no tiene ningún significado. El significado se lo das tú. Sí. Lo que sucede no tiene contenido. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa este dolor que tengo? Dímelo tú. ¿Qué significado le das al dolor que tienes? El dolor en sí es neutro. Lo que sucede en sí no tiene un contenido. El contenido se lo damos nosotros. Y yo creo que esto es una gran noticia,
porque eso nos da la libertad de poder enfocar una situación de maneras muy diferentes y de poder elegir cuál es aquella que es más beneficiosa para mí, para mi desarrollo y para mi presente. Sí. Por lo tanto, insisto mucho en que aquello que sucede en sí no significa nada. Estamos continuamente dando significado a todo lo que sucede muchas veces sin darnos cuenta. Por lo tanto, podemos elegir. Ujú. Y Raúl, ¿nos podrías contar? Porque a mí siempre me gusta pues, todo lo que hablamos en esta entrevista, después llevarlo al suelo, llevarlo a tierra, y creo que también la gente lo valora. ¿Tienes algún caso de alguna persona con la que hayas trabajado y que su experiencia creas que sea enriquecedora para todo el mundo? Bueno, me gustaría muchísimo que conocieras tú también, Alejandro, a una persona muy querida por mí, una gran amiga y además una excelente profesional de todo este mundo, del desarrollo de ella misma, lo primero, y también, por ende, pues quizá de los demás, que se llama Mónica Larrabeiti. Ella se dedica a todo este área. Además, ella es traductora de libros, acaba de traducir un libro maravilloso que se llama Un movimiento hacia el ser, que seguramente le encantaría hablar de él y que creo que puede aportar muchísimo. Es una persona que vive en primera instancia, en primera persona, valga la redundancia, todas estas cosas de las que hablamos, de las que habla ella y que creo que realmente puede aportar mucho valor. Pues nos apuntamos su nombre y seguro que la podremos contactar a ver si quiere pasarse por aquí. Claro que sí. Pero bueno, oye, y para conocerte un poco más, ¿quién es Raúl Miranda? ¿Quién es Raúl Miranda a nivel profesional? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos tus publicaciones, un poquito más sobre ti. Bueno, yo me dedico sobre todo, mi campo de actuación profesional, si es que esto se puede llamar una profesión, porque más que una profesión es una modo de vida y una pasión, está en el desarrollo ejecutivo. Yo trabajo mucho en empresa con individuos hablando de todos estos temas. Eh, pero quizá mi tarea fundamental es la de escribir. Yo me dedico a escribir continuamente. Escribo casi todos los días y es donde vierto pues todas estas enseñanzas que capto, que no son mías, que capto y que luego transformo, intento divulgar de una manera determinada. Y luego también lo que hago es organizar seminarios y retiros, por lo general en la zona de Madrid, con personas bueno, pues que están interesadas y en las que compartimos y en las que sobre todo aprendemos todos de todos, ¿no? A base de experiencias y de herramientas. Así que yo me dedico fundamentalmente a eso, aunque parezca muy egoísta, pero vamos, habiendo dicho lo que hemos dicho, espero que no suene tan así. Yo lo que me dedico es a mi propio, a regresar al hogar, a regresar a mi propio hogar, a vivir ahí, a vivir intentar vivir en ese eje central, en ese centro, y a partir de ahí dejar que suceda lo que tenga que suceder. Y en relación a tus publicaciones, sé que tienes 2 libros, no sé si creo que hay más, ¿no? ¿Hay más? Bueno, estoy a punto de publicar el sexto. Tengo varios libros, ¿no? Uno, el primer libro que publiqué, que lo tienes tú también, bueno, te lo mandé, efectivamente, se llama El alfabeto del silencio, una guía fabulada para despertar. Es un libro es una guía práctica sobre cómo despertar a lo que es, ¿no? A la maravilla indescriptible de la creación. Luego tengo un libro de haikus, que es parte de una trilogía, solo ha salido el primero, hay 2 más que tienen que salir, el primero se llama Crónica del Trino. Son, como sabes, son pequeños poemas que retratan el ahora. Y luego tengo otra trilogía que acaba de salir, bueno, ya el tercero ya salió hace unos meses, que se llama Trilogía de los Pasos, y son 3 libros titulados 50 pasos hacia la luz, 50 pasos hacia la paz y 50 pasos hacia el amor. Que bueno, pues es lo último que he publicado y ahora estoy a punto de publicar un libro de relatos, solo de relatos que se va a titular Balada de la Reina Muerta de Amor y que son cuentos que intentan mostrar, devolvernos la visión mágica de la creación. Vivimos en un mundo absolutamente mágico y fascinante y muchas veces cuando tenemos esa dificultad de verlo, la ficción nos ayuda a volver a vislumbrarlo, ¿no?
Sí. Yo, de carácter personal, como he dicho antes, he tenido la suerte de leer unos pequeños capítulos del libro de Raúl y creo que, como bien pones en el libro, leer uno diario, yo creo que te va haciendo mejor persona poco a poco. Así que todos los que estén viendo este vídeo, que sepan que en la descripción vamos a dejar todos los enlaces por si queréis seguir conociendo más a Raúl, su contacto, los enlaces por si queréis comprar un libro, porque realmente creemos y pensamos bueno, que este tipo de divulgación o este tipo de escritura suma mucho y que una de las cosas que más hace crecer en la vida es leer. Es leer y para plasmar ideas, escribir. No hay otra. No hay otra. Así que para todos los que estéis interesados en conocer un poco más, que sepáis que toda la información la vais a tener resumida en la descripción de este vídeo. Y así Y también me que gustaría decir, Alejandro, para concluir, que todos los miércoles organizo un taller gratuito por Zoom al que están invitados todos los oyentes. Ya llevamos bastante tiempo haciéndolo todos los miércoles, donde hablamos y ponemos en práctica todos estos temas. Ya somos un grupo, bueno, pues un grupo nutrido de gente que estamos todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, compartiendo por Zoom de manera totalmente gratuita para que quien quiera se una. Si quieres, te puedo pasar el enlace para que lo publiques y cualquier persona es bienvenida. Esto te está totalmente abierto y de lo que se trata es de contribuir también, de dar y recibir y de crear una comunidad muy bonita de intercambio. pues me parece una genial propuesta. Lo pondremos también. Y nada, hemos llegado al final de la entrevista. Por mi parte, creo me ha encantado conocerte, Raúl, y conocer tu trabajo. Un Y, placer. y nada, si quieres decir algo antes de acabar. Nada, agradecerte a ti, Alejandro, muchísimo esta oportunidad y bueno, pues también agradecer a todas las personas que hayan visto la entrevista su tiempo y su presencia, que aunque sea a través de las redes y a través de la pantalla y no sea directa, siempre se nota. Muchísimas gracias. Sí, pues nada, toda la información estará publicada en el vídeo y cualquier cosa que necesitéis, contactáis a Raúl, nos lo dejáis en comentarios. Os animamos a que os suscribáis porque vamos a seguir teniendo a profesionales que nos van a hablar de cosillas para mejorar a nosotros mismos. Así que nada, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.